años, remontarme brevemente a la significación que en su oportunidad tuvo hace 125 años la convocatoria de esta conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. 4 años después del Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado de Montevideo, creo que también es importante resaltar eso en términos precisamente del carácter pionero de América Latina y concretamente de América del Sur y el Perú entre esos estados, a los efectos de discutir temas relacionados con el derecho internacional privado, con toda la significación que eso tiene, como muy bien lo ha resaltado el doctor Bernasconi, para la vida de las personas. Estamos en un ámbito que toca directamente a las personas o situaciones humanas, y es en ese sentido muy importante que en 1893 se convocara a esta primera conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Yo quiero destacar, yo estuve hace unos días en Río de Janeiro y tuve el enorme placer de coincidir en el contexto de una reunión conjunta promovida por el Comité Jurídico Interamericano, del que el doctor García Corrochano es vicepresidente, en donde coincidimos con el doctor Bernasconi, el doctor Goicoechea, en un encuentro promovido por el Comité Jurídico Interamericano con representantes de la Conferencia de La Haya y a su vez asesores jurídicos de Estados miembros de la OEA. Lo interesante, y me venía a la memoria precisamente lo que Ignacio Goicoechea en aquella oportunidad nos recalcaba, cómo esta convocatoria a la conferencia de 1893 estaba vinculada a un propósito, atender situaciones concretas, pero apuntar fundamentalmente a la construcción de la paz. Y yo creo que esa es una idea de fuerza muy importante. Hay una primera conferencia en 1893 que preside Tobias Sasser, un muy renombrado jurista internacionalista holandés. En 1894 hay una segunda conferencia, pero además, y eso también creo que es sumamente importante recalcarlo, en 1899 se convoca precisamente a una conferencia de La Haya para ver temas de paz, reducción de armamento y solución pacífica de controversias, que es promovida por el zar Nicolás II y donde además uno de los artífices de la materialización de esta conferencia, aparte del propio Tobias Sasser, que también participa en ella, es un personaje que para quienes trabajamos en Derecho Internacional Público y Privado no nos es para nada ajeno, Fedor Martens, que fue precisamente quien interviene en las negociaciones de las conferencias de La Haya a nombre de Rusia y quien además seguramente motiva la actitud muy interesada del zar Nicolás II porque se materializara esta conferencia de La Haya de 1899. Entonces, a mí me parece muy importante vincular este proceso que parte de la conferencia de La Haya de 1893 y que se plasma en esta organización ahora intergubernamental de carácter global y permanente con el proceso de construcción del derecho internacional, no solo en el ámbito privado, sino también público. Y en ese sentido, esta conferencia marca un hito muy importante en los esfuerzos de construcción de un nuevo orden internacional, con un énfasis significativo en el multilateralismo, en la perspectiva de encontrar salidas con participación de los distintos estados, asuntos que tocan el interés de los estados y en este caso de las personas. Otra cuestión que también me parece importante en perspectiva histórica resaltar cómo en los primeros años de esta conferencia, que no tiene en aquel momento, como muy bien lo explicó el doctor Bernasconi, carácter de organización internacional, se adoptan una serie de convenios, además sobre una serie de temas importantes que igualmente marcan puntos de referencia para el desarrollo ulterior en la materia. Y yo quiero igualmente también poner de relieve en ese proceso, dando grandes saltos en el tiempo, la significación que tiene que esta conferencia de La Haya adoptara un estatuto en 1951 que entra en vigor en 1955, asumiendo el carácter de organización intergubernamental de carácter permanente. Pero hay un detalle que estoy seguro no se nos escapa después de la brillante presentación del doctor Bernasconi, brillante, pedagógica, ilustrativa, que es el progresivo esfuerzo que ha hecho la organización de cara a su universalización. Y a mí eso me parece sumamente importante. De los 16 estados originales signatarios del estatuto, 15 eran estados europeos. Y vemos ahora 83 miembros. Kazajstán se ha incorporado recientemente. Entre los miembros está también una organización
económica de integración regional, como la Unión Europea. Y además hay un efecto, a mí me parece sumamente importante a poner de relieve. No solamente hay que considerar cuántos miembros tienen la condición de tales al interior de esta organización internacional, sino además algo que también fluye con toda claridad de la exposición del doctor Bernasconi, la significación en términos de efecto multiplicador que tiene la labor de la Conferencia de La Haya en otros planos. La perspectiva, por ejemplo, que estados que no son miembros de la Conferencia de La Haya puedan acceder a la condición de partes de instrumentos adoptados en el seno de la Conferencia de La Haya. O, por ejemplo, eso también me parece muy importante, la perspectiva de tomar como referencia instrumentos adoptados en el seno de la Conferencia de La Haya como base o referencia de cara al futuro desarrollo de normas nacionales en la materia. Y yo creo que eso es un elemento muy importante que en estos 125 años merece resaltarse. No solamente la muy valiosa tarea en términos de generar una serie de instrumentos de primerísima importancia, sino además el haber incorporado progresivamente en una dimensión cada vez más universal a nuevos miembros y adicionalmente generar un efecto expansivo en su tarea, alcanzando a otros estados de distintas realidades geográficas del orbe que no tienen la condición de miembros, pero que igualmente se ven beneficiados por la labor que parte de la Conferencia de La Haya. A mí me parece también sumamente interesante, en términos de marcar simplemente pequeñas pinceladas después de tan brillante exposición y seguramente de los comentarios enjundiosos de los otros integrantes del panel, el resaltar los métodos de trabajo al interior de la conferencia. A mí me parece muy interesante este sistema, por ejemplo, de recabar opiniones o comentarios de los distintos Estados miembros, queriendo acceder a información sobre temas relevantes que pueden dar lugar a ulteriores desarrollos en la materia. Yo, por ejemplo, veía con mucho interés, por ejemplo, un cuestionario a propósito de temas de uniones de hecho o uniones civiles en diferentes estados y además pidiendo información a propósito no solamente de la práctica estatal eventual sobre la materia, sino a su vez de las eventuales implicaciones que sobre estos aspectos pudiera haber a nivel del derecho internacional privado. Creo que es una muy buena dinámica en la perspectiva primero de ir recabando información y a partir de eso poder dar lugar eventualmente a la constitución de grupos de expertos que se reúnen periódicamente y a partir de cuya tarea eventualmente se elaboran instrumentos o proyectos de instrumentos que son luego adoptados en el seno de sesiones diplomáticas. Y es un trabajo en ese sentido de arquitectura fina que se va desarrollando progresivamente a partir precisamente de la acción de estos expertos que van reportando periódicamente a la organización y que da lugar finalmente que cuando hay un producto como este proyecto de convención que refería el doctor Bernasconi a propósito de reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y comercial, poder pensar en la perspectiva de una próxima sesión diplomática para el próximo año, en la perspectiva precisamente de discutir este proyecto. Otra cuestión que también me parece absolutamente relevante en términos de estas notas a pie de página modestas de mi parte es el énfasis marcado por la organización no solamente en la adopción de instrumentos de naturaleza vinculante, sino también el desarrollo de instrumentos de otro carácter. Por ejemplo, guías sobre mejores prácticas en diferentes materias. Creo que es sumamente útil eso en la perspectiva de poder orientar la actuación de los estados en diferentes ámbitos. Y hay en la línea de lo que nos explicaba el doctor Bernasconi, dos ejes que me parecen medulares. De un lado, un eje en términos de la facilitación del comercio y las inversiones y la perspectiva de dar mayor predictibilidad y seguridad jurídica, pero también otro énfasis absolutamente sustantivo que creo yo que desde la perspectiva de la atención de las personas merece toda nuestra atención y todo nuestro aplauso, que es el énfasis en los derechos humanos y sobre todo en cuestiones vinculadas a realidades concretas, vinculadas a los menores y a situaciones que atañen las realidades familiares. Y creo que eso también es sumamente importante en la perspectiva de, al desarrollar la tarea de la conferencia, poder conjugar estas dos dimensiones. Igualmente, y con esto voy ya terminando, yo quisiera poner de relieve la enorme significación de la tarea de la Conferencia de La Haya
A propósito de otro aspecto que ha resaltado el doctor Bernasconi, que es el soporte post-convención. Primero en términos del monitoreo y luego en términos del soporte a los estados. Y aquí hay un elemento que quiero resaltar y que él ha puesto muy bien de relieve en relación a la significación que tiene ser Estado miembro, justamente la perspectiva de poder participar más activamente de los beneficios de esa cooperación. Precisamente en Río, y con esto termino, hace unos pocos días, la semana pasada, uno de los temas que yo planteaba era la importancia que había de generar una mayor interacción a propósito de esta cooperación que pudiera conjugar al sector público, a una organización como la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y también al sector académico. Es la idea de generar espacios permanentes de reflexión, pero también espacios que den lugar a poner de relieve la importancia de adoptar instrumentos que existen en el ámbito de la Conferencia de la Haya o poder contar con el soporte para el proceso que pueda conducir a la ratificación o adhesión a esos instrumentos o eventualmente a poder desarrollar normativa nacional en sintonía con los instrumentos adoptados en el seno de la Conferencia de la Haya. Yo les agradezco enormemente, han sido simplemente comentarios puntuales, pero que apuntan a resaltar la enorme significación de esta organización, el mérito de su contribución y sobre todo sus grandes perspectivas de futuro y la enorme importancia que para el Perú y para América Latina tiene esta organización, que además ha resaltado la importancia que América Latina tiene para ella desde el momento en que ha establecido una oficina regional en Buenos Aires hace ya algunos años. Muchas gracias y felicidades.